Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, a un programa más. Soy Ana Martín y Jorge Domenech está en vuestras vías de contacto en su WhatsApp 623 00 39 19. Damos paso a las noticias. Vamos a recuperar una noticia de interés para todos los peregrinos. Oviedo como origen del camino. La Hermandad de los Estudiantes recupera la etapa cero del peregrinaje. Vamos a ver qué es esto porque es una noticia de gran importancia para todos. Una historia muy poco conocida. Se trata del rey Alfonso II el Casto, por supuesto. En el año 825, el eremita llamado Pelayo notifica esos fuegos fatuos al obispo Teodomiro, que a su vez le notifica al rey que vaya a verificar qué está ocurriendo allí y qué están señalando aquellas luces extrañas en un monte aislado. Pero ¿qué pasó antes? Porque Alfonso II fue un rey longevo que reinó 50 años dando estabilidad al reino, prosperidad. Vamos a situarnos en el año 808 y vamos a ver por qué a través de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. Vamos a hablar con el hermano mayor, Andrés Yabona. Muy buenas tardes, don Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Un placer hablar con vosotros. En Peregrinos. Creo que han organizado un evento impresionante en Oviedo hace unos días que recrea aquella llegada de las reliquias. ¿Cómo es esto? ¿Cuál fue el objetivo y qué tipo de recreación han hecho? Pues bueno, como bien indicabais en la presentación del programa, proponemos un poquitín en información de por qué surge esto, ¿no? Nosotros, por una casualidad de la vida, hablamos con el párroco, con don Recaredo, párroco del concejo de Morcín, de las parroquias de Morcín, y hablando, bueno, pues estaba un poco hablándose del olvido que tenían las capillas, en cierto modo, y que, bueno, no se daba la importancia correspondiente que deberían de tener con la importancia que tuvo esto en el reinado de Alfonso II, ¿no? Ajá. Que nos ofrecen desde el arzobispado el hacernos custodios y guardianes de esas capillas, bueno, pues para vigilarlas, cuidarlas y que todo vaya como debe ser, ya que son lugares de culto. Uh-huh. Y a partir de ahí surge la cuestión... Perdona, Andrés, voy a explicarle a los oyentes. Las capillas de Morcín son dos capillas aisladas en el alto de una montaña a unos 23, ¿puede ser?, kilómetros de Oviedo. En línea recta es menos, sí. Bueno, la ruta más o menos que marcamos para que la gente pueda asistir ahora a las capillas y demás está sobre 22. Pero bueno, sí, efectivamente, por carretera son unos 13 kilómetros. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, hay que llegar arriba andando, ¿eh? No llegan los coches. ¿Y qué tenían de especiales estas capillas para que salgan en el año 808 en la historia? Pues mira, muy sencillo. Hay una acepción que es una a Santiago Apóstol y otra a Santa María Magdalena. La cuestión de la capilla de Santiago, que es octogonal y que se piensa, según algunos estudios realizados, aunque no se ha todavía confirmado, que era un pequeño sistema de monacal con unos 15 hermanos freires, o sea que freires soldados me refiero, ¿no? Uh-huh. Que se cree que eran pertenecientes a la Orden del Temple, ¿no? Y que ahí estaban guardando todas las reliquias de la cristiandad que fueron empujando desde la invasión musulmana, desde el sur hasta Toledo. De Toledo fueron subiendo y cuando se llegó aquí pues intentaron hacer un agujero bueno que no se pudiera encontrar esas joyas, ¿verdad? Entonces se hizo el pozo de Santo Toribio, que está justo debajo de lo que es la capilla de Santiago. Y ahí se escondieron pues todas las reliquias, bueno, que de aquella, sabéis que estaba incluido hasta el santo sudario de nuestro Señor. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso la importancia tan grandísima que tuvieron estas capillas. Y bueno, pues intentamos hacer la actividad primera, aparte de muchas que vamos a realizar, por supuesto,
de realizar, ya que está marcada la ruta para que familias y estudiantes y colegios puedan hacer esta ruta y conocer nuestra historia. Por supuesto, digo asturianos, españoles y extranjeros, sobre todo peregrinos, que es lo que nos interesa, ¿no? Para que los peregrinos sepan que el traslado de las joyas fue hecho por Alfonso II desde esas capillas hasta la catedral, que ya había realizado la Cámara Santa para guardarlas a un recaudo estilo ya tipo castillero. Ajá. La ruta de las reliquias. Creamos nosotros el sábado, fue lo que quisimos realizar. Entonces se hizo una carrera, un trail, que fueron 27 kilómetros de recorrido, que constaba desde los llanos subir corriendo arriba al Monsacro y luego bajar por toda la parte del Cordal a los Alfilorios, Concejo de Soto de Ribera y luego hacia Oviedo. Y a la vez hacer una recreación histórica pues con el rey, con Alfonso II, que es un buen hermano nuestro de la hermandad, y con hombres a caballo, pues hombres portando el arca, que se hizo un arca a la medida que nosotros creemos que debía ser la que se transportó en aquel momento, y se llegó a la catedral. A la vez que llegaban los corredores ya a la meta, se hizo esa recreación histórica, ofreciendo este tributo pues al arzobispo, a nuestro arzobispo don Jesús, y a los coroneles, tanto de la Brilat, que vino ahí presente con nosotros, y también al delegado del gobierno, coronel delegado del gobierno, que fueron los que nos ayudaron mucho en esta aventura, ¿no? Con material y con otras muchas cosas. Entonces tenemos en Asturias un monte que se llama Monsacro, que está en un concejo que se llama Morcín, donde tienen en el alto de la montaña una capilla que se llama Capilla de Santiago, que dentro tiene un pozo que se llama de Santo Toribio, donde fue refugio de las reliquias de la cristiandad cuando la invasión musulmana. Efectivamente. Y cuando el reino astur se pone a salvo de esta invasión musulmana, Alfonso II el Casto en el año 808 baja esas reliquias donde está el pañolón, el sudario de Jesucristo, a la Catedral de Oviedo. Y ustedes lo que hacen es recrear esa ruta y además señalizarla para que podamos hacerla luego los peregrinos, ¿no? Efectivamente está marcada cada kilómetro con unos mojones azules que va con el anagrama de nuestra hermandad, de los estudiantes, y también con paneles indicativos, explicativos, y luego más cruces en caminos hechos con madera para que no haya ningún tipo de problema y que nadie se extravíe, ¿no? En el recorrido. Se hace desde Oviedo, se puede salir desde la Catedral de Oviedo y tranquilamente llegar al alto del Monsacro, bueno, con la dificultad que puede tener la última subida, porque es una subida casi de 1000 metros en 2 kilómetros poco. Es decir, es una subida importante, pero la ruta es preciosa, discurre al lado del río, es una cosa maravillosa, la zona tanto de Ribera como de Morcín y, bueno, por supuesto, el concejo de Oviedo. Y bueno, lo que queríamos era recuperar un poco, porque incluso muchos asturianos no conocían nuestra historia, ¿no? Que creo que es de una importancia capital, en el sentido de que este año, ya sabéis que tenemos ya el tema del camino primitivo. Es decir, tardamos muchos años en darnos cuenta de que éramos nosotros los primeros que hicimos el viaje a Compostela. Y entonces por eso queremos marcar esta etapa cero, para que desde Oviedo ya se pueda salir a Santiago por la ruta primitiva, y que se lleve el concepto claro de cuál es la cuestión de Alfonso II, que también fue el primer peregrino a Santiago. La etapa cero del camino, esto es algo totalmente novedoso. No solo que Oviedo como origen del camino, que todo parte de Oviedo para ir a Galicia, para comprobar qué pasaba en Iria Flavia, sino que antes, casi 20 años antes, lo que ocurre es que Oviedo se hace muy importante en la Cámara Santa porque custodia algo de un gran valor. Entendido, pues tendremos que hacer esta ruta. No solamente, si me permite, no solamente es el Santo Sudario, que la importancia que tiene ya os podéis imaginar, sobre todo para nosotros los católicos, ¿no? Aparte del Santo Sudario tenemos la Cruz de la Victoria, tenemos la Caja de las Ágadas, tenemos la Cruz de los Ángeles, tenemos una cantidad de riquezas que creo que merece la pena visitar. Y bueno, que aparte, el momento ya que se fue avanzando hacia el sur, para Castilla, y ya el reino de Asturias se diluyó un poco ya en León y Castilla, se enviaron muchas obras también de arte, de orfebrería y demás a catedrales como León, como Zamora, etcétera, etcétera. O sea, que no solamente fuimos nosotros, sino que también, bueno, pues repartimos un poquito también las cosas que tampoco eran nuestras. Muy bien volver hecho. a sus dueños originarios, que era lo que teníamos. Es de justicia. Queridos peregrinos, aquellas reliquias del año 808 que se abrieron para el Cid, según un documento, se pueden visitar en la Cámara Santa de Oviedo, en la etapa cero del camino, que sería Morcín, Catedral de Oviedo, y a partir de ahí arrancar el Camino de Santiago, habitual, señalizado en las guías. Muchísimas gracias, don Andrés, por la explicación y por su contribución.
Un placer hablar con vosotros, encantado la vida, y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias Está a disposición de Intereconomía, cuando lo solicite y cuando lo pretenda, sin ningún problema. Le tomamos la palabra. Muchas gracias por su contribución a la historia y a Peregrinos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y vamos a la sección Un paseo por la historia. Ya saben que soy una enamorada de cómo fueron las cosas, de cómo se fueron desarrollando. Nuestro presente se explica normalmente por nuestro pasado y vamos a entenderlo mejor. Hoy vamos a entender cómo eran las relaciones entre Aragón y Francia en el medievo, cuando no había una frontera física como tal. ¿Qué influencia tuvo eso en el peregrinaje? ¿Cómo se desarrollaron las cosas para hacer posible lo que hoy llamamos la libre circulación de las personas? Y para ello tenemos con nosotros a Darío Español, doctor en Historia. Muy buenas tardes, don Darío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vaya tema el de hoy, ¿verdad? Pues muy interesante y muchas veces olvidado. No olvidado, sino que se tiene poco en cuenta, la verdad. Ciertamente. Pero muy interesante. Ciertamente, que tenemos que entender cómo empezó esa afluencia desde Europa, ¿no?, a España para que hiciera tan grande, de hecho, para que hiciera el camino francés en sí. Bueno, más o menos en la presentación que has hecho has dejado un poco claro el asunto. En realidad la clave de todo ello es entender que la frontera física que suponen los Pirineos y la frontera física que supone en la actualidad, o por lo menos ha supuesto hasta hace muy poco, ¿no?, pues lo que sería la divisoria entre España y Francia, en la Edad Media no existía. Durante la Alta y la Plena Edad Media, es decir, las relaciones que había políticas, comerciales, militares, sociales entre los territorios a uno y al otro lado del Pirineo eran totalmente francos, directos y continuos. Es decir, un aragonés o un catalán tenía incluso mucha más relación de todo tipo, pues con otros territorios hispanos, más allá de los territorios adyacentes, es decir, pues, por ejemplo, León, Galicia, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en realidad la frontera física como tal, los Pirineos siempre ha sido permeable, ¿no? Y esto es muy interesante, pues porque hay una cosa que se denomina la Gran Corona de Aragón, que es el territorio que se va gestando durante el siglo XII y que tiene su cenit prácticamente al principio del siglo XIII, en el que el rey de Aragón, que también es conde de Barcelona, ha conseguido reunir en torno a él todo el vasallaje de los señores del mediodía francés. Estamos hablando de los condes de Bearn, de Bigorra, de Comilla, el conde de Toulouse, que era el señor más poderoso del sur. Es decir, digamos que la Gran Corona de Aragón era de los vasallos, llegaban prácticamente desde la costa del Atlántico, en la zona de Bayona, de Dax, hasta la costa del Mediterráneo, en la zona del Languedoc y de Montpellier, con lo cual estamos hablando que era un territorio amplísimo. Y eso se había ido construyendo con el paso de los siglos, en el que tanto los reyes de Aragón como los condes catalanes pues habían ido tejiendo una serie de alianzas matrimoniales que había conseguido que se hicieran con esos territorios, ¿no? Y todo eso jugó un papel fundamental, ¿no? Hasta que llega, claro, la batalla de Muret, es la batalla más importante, una de las batallas más importantes del sur de Europa, y que junto con la batalla de las Navaretolosa, ¿verdad?, o la batalla de Cutanda, son esos hechos militares que marcaron el futuro y el proceso de la Edad Media, ¿no?, que es cuando el rey Pedro II muere, el rey Pedro II de Aragón muere ante un ejército del rey de Francia. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué había ido a hacer allí? Pues lo que había ido a hacer allí básicamente es a defender a sus vasallos. El rey de Francia, mediante una bula papal, lo que hace es condenar a la mayoría de señores del sur de Francia, les acusa de herejes, de cátaros. Ajá. Y entonces el Papa se reúne con el rey de Aragón y le dice, son tus vasallos, pero como buen cristiano y como buen vasallo que eres del papado, deberías dejar que la Iglesia se encargue. Y él le promete que no va a hacer nada, pero en realidad lo que hace es cruzar el Pirineo y defender a sus vasallos. Y
y es en este momento cuando en realidad tiene lugar la batalla y el rey Pedro muere, ¿no? Esa batalla. Y es cuando termina, digamos, las relaciones, no podemos decir, y cuando esos territorios entran en la órbita del rey de Francia, y que antes no lo estaban, eran independientes de él, ¿no? La persecución contra los cátaros, esto es lo que deja huérfano a Jaime I de Aragón, ¿verdad? Efectivamente, es cuando Jaime I de Aragón tiene 5 añitos y incluso él le promete al Papa que no va a entrar en esa guerra, y que como condición a que no va a entrar, pues lo que hace es dejarle el niño en Trenta, en Carcassonne, a Simón de Montfort, que es el líder de los cruzados. Y no le importó mucho realmente que estuviera digamos, como rehén su hijo, sino que no hizo caso omiso y presentó batalla, ¿no? Es una historia apasionante realmente. Y esta serie de conflictos, de persecuciones nobiliarias, de las persecuciones contra los cátaros, en todo este paisaje empezó una afluencia de peregrinos que cruzaba de Francia a España, de la antigua Francia a la antigua España, que no existía como tal todavía. ¿Cómo podía ser posible esa afluencia? A mí eso siempre me tiene un poco con la incógnita, ¿no? La cantidad de peligros, la incertidumbre, eso sí que era un viaje de aventura, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que la Edad Media es una época peregrina en general. Es decir, hay estudios que evidentemente el Camino de Santiago era el camino de peregrinaje más conocido, más hecho, etcétera, junto con el camino de los romeros que iban a Roma, pero en realidad todos los caminos, es decir, la sociedad siempre medieval siempre ha sido una sociedad de movilizaciones, es decir, el peregrino generalmente estaba siempre en los caminos y se peregrinaba por muchas cosas, es decir, aquellos aldeanos que se movían hacia una advocación cercana, pues también peregrinaban, de modo que la sociedad feudal es muy peregrina. Los reyes no tenían una sede fija, es decir, tenían la capitalidad de los reinos en la alta y la plena Edad Media era itinerante. Si vemos los cartularios de los reyes de Aragón, los condes de Barcelona, están cada vez que firman algo o cada mes están en un sitio distinto, ¿no? Pues en los territorios de su patrimonio. Entonces, como tal, la zona del Pirineo, es decir, la zona que conectaba pues lo que es el norte de España actualmente, en este caso el Valle del Ebro, con lo que es el Valle del Garona o la zona de Aquitania y el Languedoc y Occitania, pues como digo, era un territorio que estaba en continuo contacto. Es decir, hay miles de documentos que explican las relaciones comerciales del uno y del otro del Pirineo. Los reyes de Aragón incluso llegan a legislar pues para proteger a sus peregrinos para el Pirineo. Esto es una constante la documentación, con lo cual ten en cuenta que las lenguas eran muy parecidas, es decir, el occitano y el catalán, o el aragonés y el aquitano en la zona del Bearn, son lenguas hermanadas realmente, de modo que un occitano tenía más que ver con alguien que vivía en otro lado del Pirineo, es decir, con alguien que vivía en lo que sería el norte de Cataluña o el norte de Aragón, que con uno que vivía en la Bretaña francesa, ¿no? Porque una cuestión lingüística, ¿no? Con lo cual, las relaciones como tal, es decir, lo que ahora entendemos como hasta aquí castellano y hasta aquí francés, es una cuestión que va unida a los estados-nación y que va unida pues con el desarrollo y el devenir de la edad contemporánea. Pero en realidad en la Edad Media los territorios eran mucho más permeables, es decir, eran mucho más continuos, es decir, las culturas de proximidad eran más afines que las otras más alejadas, ¿no? Y esto en cuestiones de peregrinaje era fundamental, es decir, los reyes de Aragón sabían realmente que que el Pirineo lo cruzaban cada año miles y miles de peregrinos que tenían por objetivo fundamental ir a Santiago, ¿no? Y esto hace, por ejemplo, que incluso la ciudad de la capital del reino, o sea, la ciudad real más importante en esa época, que sería Jaca, pues se dota de un fuero en el que tiene en cuenta a esas personas que cruzan el Pirineo y que se asientan allí. Con lo cual la peregrinación era algo que estaba completamente presente y que llenaba todos los pasos del Pirineo, no solo los pasos principales, que pueden ser donde el Pirineo es menos acusado, sino también los pasos centrales, de modo que el Pirineo fue siempre un núcleo de conexión y un núcleo de comunicación y de peregrinaje entre los territorios a uno y al otro lado. Porque antes se cruzaba por Somport, ¿verdad? Bueno, en realidad hay muchos pasos, pero todos los pasos que cruzamos actualmente ya se utilizaban en la Edad Media. Pues evidentemente el paso de Roncesvalles, hay muchos, ¿no? Los más utilizados son el de Somport, el Sumo Portum, que se le llama, el Alto Puerto, el paso de Roncesvalles en Navarra, pero también hay otros, ¿no? Hay otros pasos que se han ido utilizando y que todavía se utilizan, de hecho, ¿no? De alguna manera. Sí es cierto que el Pirineo, que es una cordillera, que es la única cordillera que mantiene glaciares en la península ibérica, es una cordillera que tiene un espacio central, que es el Pirineo axial, que se le denomina, que esos están los picos más altos, ¿no? Y están los glaciares, estamos hablando de que están todos los 3000. Entonces
en esa zona, evidentemente, por una cuestión orográfica es más complicado pasar, pero en realidad también había pasos de montaña por allí que comunicaban un lado y el otro, ¿no? Siempre se ha creído que para cruzar el Pirineo pues se debía utilizar la zona, digamos, de Irún o de la Junquera, que son las zonas que están al uno y al otro extremo, y que el Pirineo ya va hacia la costa y ya está mucho más suavizado, pero en realidad los pasos se multiplican y se puede llegar al otro lado, a Francia, pues por múltiples espacios, ¿no? Con lo cual eso es una zona que siempre ha sido una zona de paso y que a lo largo de la historia pues ha alimentado no solo leyendas, sino momentos de la historia en el que los propios montes Pirineos pues podían de alguna manera dar una pátina de misterio o de bandidaje, ¿no? Recordemos el Maquis o incluso otras historias a lo largo de la historia, valga la redundancia, que ha permitido que esos Pirineos mantengan esa pátina de misterio, de secretismo y de oscuridad, ¿no? Y es muy interesante. Has comentado el fuero de Jaca para promocionar el asentamiento de peregrinos en la zona. Bueno, de francos, sobre todo, que eran aquellos que cruzaban, se les denomina francos en el fuero. De hecho, muchas ciudades aragonesas tuvieron un barrio de francos, eran los francos como tal. En realidad, el concepto franco, en los cristianos de la península ibérica lo utilizaban para todo aquello que procediera más allá de los Pirineos, muy curioso. Y los musulmanes de la península, que se llamaban el ifrani, que se llamaban los francos, lo utilizaban para designar a todo aquel que estuviera más allá de sus fronteras. Es decir, es muy curioso porque a los castellanos, leoneses, gallegos, se les llamaba galaezi, gallegos, podemos decir de una manera general, y a los aragoneses y catalanes, en la Alta Edad Media y en la Plena Edad Media, los musulmanes les llamaban ifrani, les llamaban francos, ¿no? También, o sea que el concepto de francos cambiaba según quien lo utilizara, pero en este caso los francos, pues de algún modo eran aquellos que cruzaban el Pirineo, muchos de ellos en peregrinaje, y se quedaban a vivir a la vuelta o incluso pues tenían, digamos, un contacto estacional, ¿no? Y eso se tiene en cuenta en la foralidad aragonesa. Lo que está diciendo básicamente es que es una zona de continuo flujo de personas, ¿no?, procedentes del otro lado, y ahí el Camino de Santiago tenía un papel muy importante. Muchísimas gracias, Darío, por la información abrumadora y tan interesante que nos permite explicar un poco cómo se ha desarrollado todo a lo largo de los siglos y cómo eran las cosas antes, también para tener empatía, ¿no?, hacia aquellas personas, sus bondades, sus problemas y sus circunstancias y el paisaje social, cultural que vivían. Un abrazo muy grande desde Peregrinos y nos vemos la próxima semana, si tu agenda te lo permite. Un cordial saludo, cuidaos mucho. Un abrazo, chao. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y hoy, en parte de la sección La magia del camino, vamos a hacer un recordatorio, un recuerdo, un homenaje a todas aquellas personas que han fallecido, que nos han dejado en la pandemia durante el COVID. Casi 100.000 fallecidos en España. Y hay una persona que se llama Jesús Ciorda, que nació a pie de Camino de Santiago, que se volvió peregrino, que tiene una historia y que tuvo una iniciativa sin igual: hacer una mochila peregrina cuando no podíamos pasar de una comunidad autónoma a otra. Y esta mochila viajó desde Roncesvalles a Santiago, llena de deseos, llena de ilusiones, para visibilizar que no son casi 100.000 fallecidos, que son casi 100.000 personas con nombre y apellidos, con familiares, con amigos. Vamos a hablar con Jesús Ciorda para que nos explique cómo se le ocurrió esta iniciativa y qué impacto tuvo en las almas de las personas. Buenas, Jesús. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos en Peregrinos. Dime. Estabas en el camino y de repente un día con 48 años se te ocurre hacerlo. ¿Por qué? Pues sinceramente más una mezcla de curiosidad que de otra cosa así. Curiosidad, pues porque al nacer en el camino, vivir en el camino y he estado trabajando en el camino, siempre veía a los peregrinos
pues caminando bajo el sol, bajo la lluvia, te cruzabas con ellos, hablabas con ellos, y una de las cosas que más me llamaba la atención siempre era la cara de felicidad que llevaban. Ajá. No podía explicar cómo podían estar tan felices. Vamos a tener que cambiar la frase de la curiosidad mató al gato a la curiosidad dejó vivir al gato, ¿no? Y te conviertes en hospitalero. Pues sí, también. En una época de mi vida también estuve año y medio siendo hospitalero, después de haber hecho el camino. ¿Y Después de haber hecho el camino, sí, la vida pues me llevó a estar en el paro, con la crisis famosa que hubo, me quedo en el paro, y bueno, una forma de reiniciarme pues es que buscar un albergue y dar un poquito de todo lo que me ha dado el camino a mí, aunque era un albergue privado, en forma pues eso, de atender a los peregrinos. ¿Y qué te ha dado a ti el camino? Pues me ha dado mucho, me ha dado vida, me ha dado sentimiento, me ha dado muchas amistades, me ha dado muchas cosas, más de las que yo nunca le pueda devolver al camino. ¿Cómo fue esa etapa de hospitalero? ¿Qué recuerdas de ella? Pues maravillosa. Podría decir que es el año y medio más feliz de mi vida. Wow. Era un negocio, o sea, porque te quiero decir que al quedarte en paro intentas enfocar un poco a trabajar, a vivir un poco del camino, a sacar pues para la seguridad social, para pagar tus gastos, para sobrevivir el mes, ¿no? Pues yo con sacar para el mes me bastaba, no pretendía hacerme feliz. De hecho era un albergue pequeñito de 6 plazas que casi era como si estaría atendiendo a mi familia, que de hecho los peregrinos son mi familia. Y entonces, pues eso, una etapa maravillosa. 14 horas diarias, pero vamos, es tanto lo que me han dado los peregrinos, todo lo que yo he intentado también aportarles a ellos, que bueno, más que un trabajo era una maravilla, era un hobby lo que yo he convertido en trabajo. Obviamente vivía de eso, sí. ¿Y esta mochila peregrina para dar luz al camino, cómo se te ocurre este proyecto? Pues en principio, todos los que me conocen un poco la historia saben que es de una tontería, de una pedrada que me dio en la cabeza, como le suelo decir yo, bendita pedrada. Pues pues eso, del amor al camino, de que me gusta mucho andar, de que llevábamos 2 meses encerrados en casa y ya de repente nos dejaron salir un poquito a andar, y yo pues casualmente nos dejan salir de 8 de la tarde a 10 de la noche y de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y yo estaba trabajando de noche. Yo decía, madre de Dios, si a las 8 entre las 10 tengo que cenar, me voy a trabajar y luego me meto en la cama, me levanto, no puedo andar, no puedo caminar. Y entonces lo que hice pues fue salir de trabajar a las 5 de la mañana, me iba 2 horas y media hasta las 10:30 de la mañana andando por mi barrio, oyendo la radio, pues andando, haciendo 10 o 12 kilómetros, y entonces me impactó mucho, pues eso, todos los días las noticias eran lo mismo, eran 3.000 muertos, 800 muertos, el COVID, y entonces a mí, no sé, me daba una sensación como de tristeza profunda que hablábamos de números, cuando toda esa gente tiene un nombre, un apellido, como lo tengo yo. Entonces, pues eso me empezó a generar una sensación de sentimientos entremezclados, y dije, bueno, y no podíamos salir, es que no podíamos encima de hacer el camino, que es mi pasión. Y ya luego sí que nos dejaron andar un poquito más entre provincias, pero tampoco yo podía hacer el camino, no podía salir de Navarra, como mucho de Roncesvalles a Viana. Y ya fue en mi cabeza trabajando la idea de que por qué no toda esa gente que había dejado su luz, su vida en la pandemia, darles un poquito durante un mes, un poco de luz. Y por qué no hacer una mochila, que para mí es mi símbolo del peregrino, que fuera desde Roncesvalles a Santiago, en homenaje a ellos, fuera una mochila con una bombilla, una luz. De hecho fue encendida una bombilla todo el camino, por etapas. Entonces eso, lo que hubo que hacer es buscar gente, quien la llevara y organizar las etapas, y bueno, la verdad que llegó, la mochila llegó. Hemos pasado de la vieira, el bordón y la escarcela del medievo a la mochila del siglo XXI como símbolo. Y en esta mochila se metió un saco de deseos de cada peregrino que luego se leyó en la plaza del Obradoiro. Efectivamente, sí. Y ahora que has dicho hemos pasado de todo eso, me habría encantado haber podido hacer el camino como antiguamente. Es una maravilla con aquello. Pero sí hemos pasado, digamos, hoy en día eso, a la mochila, a la ropa de Decathlon, a lo que se lleva hoy en día. Pero bueno, el espíritu yo creo que sigue siendo el mismo, ¿eh? Seguro. Y sí, y pues eso, efectivamente, dentro de la mochila, bueno, iban muchas cosas. Iba una credencial que se iba sellando, que luego se hizo
Compostela a título póstumo, iban muchas cosas en la mochila, un libro donde todos los peregrinos que la han ido portando ponían lo que habían sentido, su nombre, y efectivamente un saquito de deseos que también a lo largo del camino todo el mundo que quería meter un deseo lo metía en el saquito, y el último día que la mochila llegó, efectivamente, como no se pudo hacer dentro de la catedral por distintos motivos, las obras y eso, se hizo afuera, en la Plaza del Obradoiro. Todos los que participamos en la mochila ya que la llevamos, pues cada uno fuimos leyendo un deseo de gente que había metido, y la verdad que era de ponerse los pelos como escarpias de lo que pedía la gente. ¿Cómo qué? Muy Cuéntanos emotivo. algún deseo, cuéntanos algo que te Ahora impactado. mismo me pillas, que no tengo así ninguno en la mente, pero sí gente pues que pedía salud para su hijo, gente que pues se había muerto algún familiar en el COVID, pues daba gracias a esta iniciativa que habíamos hecho porque les habíamos dado pues, como un poco de luz a toda esa gente. Sí, muy emotivo, la verdad que había muchos muy emotivos. Uh-huh. La mochila peregrina, la compostelana en honor a los fallecidos por el COVID. Muchísimas gracias, don Jesús, por tu testimonio y por tu iniciativa, que recuerda que por más tiempo que pase, eso pasó y no es un número, son personas con nombres propios. Sí, ¿puedo decir una cosita para despedirme? Sí, por supuesto. Bueno, lo principal, la mochila, la idea fue mía, la persona que a mí me ayudó un montón fue Marilo López, que es la otra parte de la mochila, en cuanto a la idea. Y luego, pues todos esos cientos de peregrinos que sin ellos, que fueron los que, claro, fueron haciendo las etapas por todas las provincias, peregrinos de esas provincias, que sin ellos este proyecto, esto no habría llegado a su fin. Te quiero decir, yo puedo poner una mochila en Roncesvalles, pero si no me la lleva alguien, y en este caso fueron un montón de gente amantes del camino, esto no habría tenido es lo que tuvo, la finalidad que tuvo. La calidad. O sea que yo, de bien nacidos dicen que ser agradecidos, y yo, por más que viva 1000 años, no le podía terminar de agradecer a todos ellos la aportación que hicieron para que todo eso fuera a buen término. Pues un abrazo, Mariló, y a los cientos de peregrinos que te han ayudado en este proyecto, nuestro agradecimiento también desde el programa Ultrella. Jesús, buen camino. Susella. Un abrazo. Un abrazo grande. Voy a leerles una carta que ha llegado al programa, una carta especial, una carta que nos ha llegado al corazón. Ella se llama Mavi Luque y es de Málaga, y dice: aquel día, conduciendo por la Nacional del Norte camino a Asturias, bajo una lluvia infernal, vi como un camión salpicó por completo a un joven que caminaba por el arcén cubierto con un simple chubasquero de plástico, con el cuerpo esa joroba que le proporcionaba la enorme mochila sobre su espalda. Aquella imagen llamó mi atención y me hizo preguntarme qué podía llevar a alguien a caminar por aquel lugar en aquellas condiciones. Desde ese día mi curiosidad me llevó a interesarme sobre qué era aquello del Jacobeo. Y aquel interés se convirtió en un plan de futuro y en una ilusión, y llegó septiembre del 2010, cuando cargué por primera vez mi mochila e inicié mi propia peregrinación a Santiago. Fue entonces cuando descubrí dónde residía la magia del camino. Y esa magia la encontré a cada paso, en cada paisaje, en cada amanecer, en las miradas libres de prejuicios de quien me saludaba con un ultrella o un buen camino. Y cada flecha que me indicaba el camino a seguir, las vieiras colocadas en el sentido correcto, me llevaban a agradecer a los anónimos que habían transitado antes por allí, señalando las rutas para mí. Momentos a solas en los que no sentía soledad. Descubrir que había dejado de ser caminante para convertirme en peregrina. Recibir, después de una dura jornada, la hospitalidad de personas que han entregado su vida y su mejor hacer a cada peregrino. Un sitio donde compartir se convierte en una necesidad, en donde cada uno abre su corazón,
transmite su propia experiencia y su motivación, que en muchos casos es común al resto. Después hice el camino primitivo, la Vía de la Plata, otros muchos más. La magia del camino volvió a actuar y me brindó la oportunidad de colaborar como hospitalera voluntaria. Gracias a ello he conocido a peregrinos de multitud de países, como si de un propio hogar se tratase. Se han sentado en la misma mesa peregrinos de naciones enfrentadas en guerras históricas, algunos con historias personales muy duras. Hemos llorado, reído, cantado, nos hemos abrazado y hemos compartido las vivencias del camino. Por todo ello, el Camino de Santiago, digo, es una experiencia única a la que invito a participar a todo aquel que quiera saborear la historia de los lugares que transita, su arte, su gastronomía, los personajes de su historia, las leyendas, el sonido de una gaita, los atardeceres y el abrazo de sus gentes que te envuelve y ya no puedes desprenderte de él. Muy buenas tardes, Mavi. Hola, buenas tardes. Menuda experiencia la que tienes aquí, ¿verdad? Sí. Desde hace ya 11 años que estoy unida al camino, sí. Han sido muchas. ¿Cómo has vivido tú la magia del camino en cada paso, dices, en cada atardecer? ¿Cómo se manifiesta esto para ti, esa magia? Pues se ha manifestado de muchas maneras. Para mí el camino ha aportado mucho a lo que luego ha sido mi vida lejos del camino y se ha manifestado sobre todo a nivel de espiritualidad y a nivel de humanidad. Ajá, del camino a la vida, ¿no? Me estás diciendo. Del camino a la vida, efectivamente. Yo creo que lo importante del camino es luego saber llevar todo lo que aprendes y todo lo que vives y todo lo que te cala y te hace mella durante ese tiempo en el que tienes mucho tiempo para estar contigo, para empaparte del día a día, de lo que te ocurre, de cómo te sientes, y que luego eso seas capaz de llevarlo a tu vida cotidiana, a tu vida diaria, que muchas veces es muy complicado porque las circunstancias que nos rodean son muy diferentes. Sí. Pero sí que en mi caso esa magia ha actuado en muchos aspectos, ¿no? En mis relaciones con los demás, en mi saber disfrutar de cosas más sencillas, en establecer unas prioridades en las necesidades, en valorar lo que es realmente necesario y lo que no, porque el camino al final para mí es un camino es una peregrinación de sencillez y de vivir con lo mínimo y a pesar de eso encontrar muchos momentos de felicidad. Y eso para mí en mi día a día ha sido muy importante. Distinguir lo necesario y lo importante. Y has dicho que las relaciones con las personas han cambiado desde entonces. ¿Cómo han cambiado? Bueno, en el sentido de que allí yo he vivido momentos de mucha comunión, ¿no? Como la palabra común, unión, ¿no? De compartir en el camino, pues, personas que somos tan diferentes, de diferentes lugares, de diferentes creencias religiosas, motivaciones. Al final te das cuenta que hay una parte común a todos que nos une y que es nuestra parte más humana, más espiritual, y que al final todos somos iguales, ¿no? Para mí una gran lección del camino es que ahí no hay, como decía en esa carta, no hay prejuicio. Allí somos todos, vamos todos con unas botas, con una mochila, de una manera sencilla. Allí no hay un estereotipo, no hay algo que te pueda clasificar a una persona de una manera u otra, que en nuestro día a día es tan común, ¿no? Y te quedas con la esencia, con lo principal, y te das cuenta que el dolor tuyo es el mismo dolor del que camina a tu lado, que tu cansancio es el mismo, que tu sufrimiento es el mismo, que tu ilusión es la misma, que tu alegría es la misma, y al final terminas relacionándote en tu día a día con las personas de igual a igual, ¿no? Y independientemente del estatus de las circunstancias de cada uno, y para mí eso fue un punto muy importante. Lo igual es que somos todos, ¿verdad? Efectivamente. Me llama la atención también que has dicho descubrir que había dejado de ser caminante para convertirme en peregrina. ¿Cómo es ese cambio?
Bueno, a ver, yo que, bueno, aquí en Málaga, donde yo vivo, hago mucho senderismo y aprovecho mi tiempo libre siempre para, bueno, pasear por la naturaleza, que me encanta. Para mí hay una gran diferencia entre caminar aquí un sendero o caminar el camino, ¿no? El camino para mí sí es un camino de peregrinación más que religiosa, espiritual, ¿no? Y sí que te lleva a un momento más de reflexión, más de encuentro contigo, de valorar todo lo que te rodea, de convertirte en esa parte de todo lo que envuelve el camino, de su historia, de la motivación de todos, compartir esa unión en la motivación y el hecho de que la peregrinación sea algo, pues un momento de sacrificio, de austeridad, de encuentro contigo. Uh-huh. Esa es la diferencia fundamental. ¿Cómo ha cambiado tu forma de afrontar la vida después de que el Camino de Santiago pasara por ti de esa manera? Sí, pues mira, uno de los grandes aprendizajes que yo creo que siento, bueno, tengo varios, ¿no? Pero para mí el confiar. Confiar. A mí el camino me ha demostrado en muchas ocasiones que por mucho que queramos controlarlo todo, ¿no? Que preparamos el camino queriendo llevar todo en la mochila, preveyendo todas las posibles contingencias que puedan ocurrir en el camino, ¿no? Y luego al final te encuentras que igual lo que tú te habías pensado no es como lo habías imaginado, las necesidades que creías que ibas a tener no son las que tienes al final, y al final pues llegó un momento en que yo dejé de preocuparme por todo eso cuando empezaba el camino, de decir, bueno, voy a ir y que el camino me dé lo que me tenga que dar. Y ha sido tantas las veces en las que el camino me ha dado mucho más de lo que yo me esperaba, sin necesidad de preocuparme tanto, que luego en mi día a día, esa confianza en el día a día, en la vida o en lo que ocurre cada día, para mí ha sido vital. Porque por mi forma de ser, por mi entorno, por mi trabajo, yo siempre he sido como buena, quererlo tener todo amarrado, todo, y eso me provocaba muchísima angustia. Entonces, cuando he aprendido que no me tengo que preocupar de tanto, porque el camino me ha dado en cada momento lo que he ido necesitando, eso lo he podido llevar luego a mi día a día, y a mí eso me ha cambiado radicalmente. Ajá, el hábito de confiar en las personas, en el futuro, en la ayuda que te brinda la vida en el día a día, ¿verdad? Efectivamente, en vez de querer controlarlo todo, que muchas veces eso es imposible, y a mí eso me ayudó, a mí personalmente me ayudó mucho. Supongo que eso te brindaría mucha más paz en tu día a día. Efectivamente, fundamental, efectivamente, esa es la palabra, mucha más paz en mi día a día. Mavi, así es. Muchísimas gracias por esta carta tan fantástica que nos has enviado, que compartimos con todos los oyentes, que sí, creo que nos va a ayudar a reflexionar sobre este día a día, en el sentido de no te preocupes, ocúpate, ¿no? No hay que preocuparse tanto, hay que ocuparse más en el presente, no con la cabeza en el futuro, en las preocupaciones de la semana que viene. Ocúpate del día de hoy para construir una mejor semana cuando esta llegue. Muchísimas gracias, Mavi, por estar con nosotros en Peregrinos y por esta carta maravillosa que nos has enviado. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te deseamos en tu vida ultreya y buen camino. Buen camino a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Y hasta aquí, amigos peregrinos, amigos del camino, un nuevo programa más. Acabamos de hablar con Mavi, donde nos recuerda lo importante que es aplicar a la vida diaria lo que uno aprende en el camino. Voy a cerrar con un comentario de una persona que tengo en redes, porque muchas veces leo las reflexiones de los demás, me ayudan a aprender muchísimo. Ella es una peregrina de la vida, está en Alemania ahora, de estas personas que fueron por una vida mejor cuando aquí no encontraban la oportunidad. Se llama Niña Cherokee, así se hace llamar en redes, y dice: conocí a un niño ciego, me preguntó cómo era el sol y se lo describí.
Me preguntó cómo estaba el mar y se lo describí. Me preguntó cómo era el mundo y llorando lo inventé. Una frase, un párrafo que se atribuye a Jim Morrison, que llega al alma un poco esto que dice, ¿no? ¿Por qué no podemos aprender ese factor tan vulnerable al estrés que se llama la cortesía que aplicamos en el camino? Uno está en el coche, pasa por una autopista, le pasa algo, se tiene que parar y sabe perfectamente que nadie va a parar a ayudarle. Sin embargo, va como peregrino, le pasa algo, necesita ayuda y si pasa otro peregrino, sabe perfectamente que ese peregrino va a parar a ayudarle o por lo menos a preguntarle. Vamos a hacer un esfuerzo en esta cortesía, en ese respeto, en la amabilidad de ayudar a los demás, no solo cuando estemos recorriendo el Camino de Santiago, sino también en nuestro camino en cada día de la vida. Un abrazo muy fuerte desde Peregrinos. Soy Ana Martín. Les deseo una buena semana. Nos vemos el próximo domingo, que hemos cambiado de horario. Un saludo y un abrazo a Jorge, que se va de viaje, y les deseo que sean felices. Un fuerte abrazo.